Muy bien, aquí estamos de nuevo. Entonces, aquí ahora vamos a empezar a trabajar un poquito más profundo en las arrays para que puedan aprender. Me gustaría que por un rato se desenfoquen, se olviden del chat, porque si realmente quieren aprender a programar, es bueno que se concentren en lo que estoy mostrando en la clase para que puedan aprender. Una de la razón por la que siempre tienen dudas es por la falta de concentración. Si te concentras rápido en lo que estoy diciendo, en lo que estoy hablando y mostrando en la clase, entonces no vas a tener duda. Tienes que ser un excelente estudiante. Si de verdad quieres aprender a programar y no depender de nadie más, debes prestar atención y seguir viendo estas clases. Por ejemplo, muchos de ustedes están aquí porque necesitan aprender y porque quieren saber cómo hacer algo sin depender de alguien. Y yo estoy aquí mostrándole a ustedes esas clases. Es decir, yo no tengo que buscar a alguien que me enseñe porque ya aprendí. Si ustedes quieren, cada vez que necesito hacer algo, yo no busco a nadie, sino que yo mismo puedo intentar hacer mis cosas y puedo lograrlas. Entonces, eso es lo que quiero hacer en estas clases, que no dependan de nadie para poder lograr cualquier cosa que quieran, para que puedan profesionalizarse en la programación. Es un curso un poco básico, pero así es como empezamos. Muy bien, vamos entonces a continuar aquí con la clase y vamos a explicarle otra forma de usar las arrays. Una vez haya terminado de dar los ejemplos, entonces voy a responder algunas preguntas después de que termine de dar la clase con respecto a la clase. Muy bien, entonces vamos rápidamente aquí a la pantalla. Aquí vemos que tenemos posiciones. Por ejemplo, digamos que estás haciendo un juego en el que tu personaje debe moverse de bloque en bloque, por ejemplo, cada 16 píxeles. Entonces aquí vemos que podemos escribir un array con el valor X y un array con el valor Y, que son estos de aquí. Entonces puedes poner que en el espacio 0 está la posición 0, en el espacio número 1 está la posición 16, que son 16 píxeles, en la 2, 32, y de igual forma, y continuar con eso. Y de igual forma puedes poner el valor en la Y también, por ejemplo, en el espacio 1, la Y en la variable de la posición Y, o la array de la posición Y, tenemos el valor en 16, 32, 48 y 64, de 16 en 16 píxeles. Esto lo puede cambiar como quieras. Puedes guardar diferentes tipos de variables. Entonces, mira cómo lo tengo aquí. Por ejemplo, en la posición, en mi array de la posición X, en la lista de mi array, en la posición 0, tengo el valor en 0, en la 1, 16, 32, etc. Entonces ahora puedo, si quiero que mi personaje, por ejemplo, se mueva hasta esta posición, 16 píxeles hacia la derecha, pero que se mantenga en la posición en el bloque de arriba, entonces simplemente tengo que asignar el valor de su posición X al valor de la posición X en mi array, que es la posición número 1 y 0. 1 y 0. Aquí entonces pongo X igual a la posición 1 y la Y igual a la posición número 0 en esta array. Entonces la número 1 es 16 píxeles y la número 0 en la Y pues es el 0. Entonces puedo poner esto. En qué posición quiero poner a mi personaje. También puedo guardar la información en una sola simple array. Y poder poner, por ejemplo, X. Vamos a decir que quiero una sola array con el tamaño de las mallas del nivel. Voy a crear un nuevo nivel para mostrar un ejemplo más visual. Entonces aquí voy a activar estas mallas. Estas mallas están activadas 32 por 32. No sé si pueden verla bien en la pantalla. Pero aquí estas están activadas en 32 por 32. Entonces, digamos, lo voy a poner aquí un poco más pequeño, 16 por 16. Entonces la posición 0, aquí abajo, no sé si pueden ver. Voy a mostrar aquí, a ver si es posible. Aquí me está apareciendo el narrador, eso no es lo que quiero. Muy bien.
Ok, aquí se fijan en esta pequeña ventana de aquí abajo. Entonces, aquí abajo, cuando pongo mi cursor en el primer cuadro, es la posición 0 y 0. Como podrán ver, aquí abajo, donde quiera que dirijo mi cursor, puedo ver la posición X y Y alineadas en esta malla. Entonces, por ejemplo, aquí el X, si lo pongo en el primer lugar, si se pueden fijar, si lo pongo en el primer bloque, se pone 0 y 0. Muy bien. Si lo pongo en el segundo, entonces se pone X 16 y Y 0. Si lo pongo hacia otro más, entonces sigue aumentando. 32 en la posición X y 0 arriba. Entonces, si quiero, por ejemplo, en mi juego, quiero posicionar a mi personaje en cualquier posición de estas. Por ejemplo, quiero que el personaje esté aquí. Sería la posición número 2 en la Y y la posición número 1 en la X. Entonces sería... aquí como vemos tenemos 0. Obviamente sería el espacio número 3, pero es la posición 0, 1 y 2. Entonces la posición número 2 aquí y la posición número 1 aquí. Y así mi personaje se va a mover a esa dirección porque lo tengo en 16 por 16. Otra forma más avanzada y más complicada para hacer quizás es de hacer las arrays es así, de esta forma. En vez de crear múltiples líneas de array, como tengo aquí, por ejemplo, para la posición 0, tengo un valor, para la posición 1 tengo otro valor, etcétera, podemos utilizar un for loop. Un loop es, aún no hemos hablado de los loops en la clase, pero próximamente estaré hablando de ellos. Pero aquí te quiero dar un ejemplo, aunque no lo entiendas muy bien exactamente, pero luego lo vas a entender mucho mejor para la próxima clase. Aquí tengo un ejemplo, mi array. Hice un loop. Un loop es como algo que se vuelve a repetir una y otra vez, un loop. Entonces, por ejemplo, hice un loop donde creo una pequeña variable local que se llama i. Esta variable es igual a 0 cuando inicia. Luego digo, ok, si la variable es menor que 10, si es menor que 10, entonces agrega 1 a esa variable. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es poner una array. Vamos a establecer una array. Entonces, en el valor, mi array, en la posición puse la variable i, que es esta variable local. Entonces le voy a poner un valor igual a i multiplicado por 16. Cada vez que esta variable lo que va a hacer, o esta función aquí, este loop, lo que va a hacer es que va a repetir 10 veces. 10 veces va a repetir aquí, o bueno, prácticamente... Sí, 11 veces, pero porque el valor 0 cuenta como un número. Entonces, esto se va a repetir 10 veces aquí y va a ir aumentando un valor a la variable i. Entonces, mi array es igual a i multiplicado por 16. Entonces, la primera vez que se crea esto se crea, la variable i tiene un valor de 0 aquí, como lo tengo aquí. Esta variable comienza en 0. Entonces 0 multiplicado por 16 es matemática simple. 0, cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces la primera array se va a crear con el siguiente valor. Mi array 0 será igual a 0. La primera. Luego esto se va a volver a repetir porque aún no es igual a 10. Aún no ha llegado a 10. Entonces se va a sumar 1 a esta variable. Entonces ahora en la próxima mi array, en la próxima repetición, en el próximo loop, esto va a aumentar. Y 1 multiplicado por 16 aquí, porque tiene el mismo valor siempre. Y multiplicado por 16, pues 1 multiplicado por 16 es 16. Luego, en la siguiente vez que se vuelva a repetir, mi array, en la número 2, en la posición 2, será igual a 32. ¿Por qué? Porque agregó 1 al valor de la i, de esta variable. Y si le agrega 1 y lo multiplica por 16, pues ya va a multiplicarlo por este número. O sea, si el valor es de 2, entonces va a ser
2 multiplicado por 16, que serán 32. Y esto se va a repetir 10 veces hasta que llegue hasta 10. Y luego ya esto va a crear todas estas variables. Simplemente en 3 líneas de código vas a poder escribir 10 variables. En vez de escribir 10 diferentes líneas de códigos, vas a escribir solamente 3 para definir todas estas variables, para poder hacer un ejemplo o una posición. Esto es algo, quizás es un poquito complicado, pero una vez lo entiendas, se va a hacer muchísimo más fácil. Obviamente en este momento quizás estés botando chispas, pero quizás no. Pero más adelante, cuando empiece a explicar mejor lo de los loops y esas cosas, vas a entender muchísimo mejor. No estoy esperando que entiendas cómo hacer los loops ahora, porque no he mostrado cómo hacer eso, pero sí quiero que entiendas para qué y cómo funcionan las arrays en la programación. Y bueno, y es algo que vas a tener que utilizar tarde o temprano, y quiero que estés informado de esto. En las próximas clases voy a estar mostrando cosas un poquito más diferentes para que puedas empezar a crear juegos, etcétera, pero por ahora esto es lo básico que necesitas saber y entender a la hora de programar. Muy bien, déjame ver. Nos quedan exactamente 20 minutos para responder preguntas. Esta es la clase de hoy, y sí, voy a responderle las preguntas que tengan que ver con la clase, y luego entonces terminamos aquí. Así que si tienen alguna duda, vayan pensando qué no entendieron para poder explicarlo, y si quieren algún ejemplo simple, le puedo dar un ejemplo simple, es probable. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos mientras voy leyendo sus comentarios. Muy bien.